Ok, ahora sí estoy grabando la sesión. Me he olvidado. Como les decía, en práctica nueva, entonces, aquí vamos a ver todo lo que tenemos, todos los datos en la hoja de Excel. Inicialmente, entonces tenemos estas tres hojas que se llama una puertos, donde vean que aquí está el nombre del puerto y aquí está el país al que pertenece. Por acá tenemos una segunda hoja que se llama empresas, que solo tiene esa información, aquí no tiene nada más, solo son nombres de, tal como dice ahí, empresas exportadoras. Por aquí tenemos otra hoja que es la de exportaciones, donde tenemos esta fecha, pero ojo, ¿verdad? Esta no es una fecha en formato fecha. Tiene, de hecho, el formato general y vean que viene con el formato de año, mes y día, sin dividirlo con slash ni nada así. Entonces es un número, pero que representa una fecha. Por aquí tenemos el nombre del puerto, el exportador. Aquí tenemos un peso neto por kilo. Aquí tenemos un precio por kilo, que ojo que se ve raro porque tiene 4 decimales, pero sí es un precio. Aquí tenemos un valor total y aquí tenemos un estado, ¿verdad? Vean que, bueno, como estados tenemos entregadas la mayoría de las cargas. Aquí tenemos algunas en tránsito y aquí hay una pendiente. Eso es lo que tenemos del lado de Excel. Como les dije antes, como es un archivo XLSM, deberíamos ir a revisar qué tenemos en el programador para ver todas las macros que hay asociadas. Aquí abrimos y entonces esto es lo que me sale. Aquí siempre vemos inicialmente el explorador, donde el explorador igual nos muestra las tres hojas, no hay ninguna escondida, obviamente el objeto del libro y este único formulario, no hay módulos, donde el formulario es este que tenemos acá. Esto, que donde está, vean, datos generales y detalle carga, es uno de los controles que vamos a trabajar hoy que se llama multipágina, que es este que tenemos aquí en cuadro de herramientas, este de acá. La ventaja que me da un control de tipo multipágina es que yo puedo poner otros controles en un lado, perdón, en esta parte, en cada una de las pestañas, y cambiar con cada pestaña con la que yo trabaje, tengo diferentes controles disponibles. Entonces, vean que es un formulario relativamente pequeño, tengo muchos datos y no se encuentran completamente apiñados, sino que están, pues no digo que la perfección, pero están bastante bien distribuidos. Entonces, eso es lo que me permite hacer este tipo de controles multipágina. Si quisieran insertar un control multipágina, lo que hacen es venir acá, se pone por aquí, por defecto, vean, voy a hacer esto un poquito más grande. Este es por defecto lo que tenemos y también estoy ingresando gente mientras hablo. Entonces tiene dos páginas por defecto. Este es el control en general. Aquí donde le hago clic, aquí. Y entonces cada página, ustedes pueden ver en la ventana de propiedades que tiene su propio nombre. Entonces yo tengo la página 1 y aquí tengo la página 2. Pertenecen al mismo control. Aquí pueden ver, hay un control que se llama multipágina y dentro de ese control está página 1 y página 2. Y así entonces a cada uno de ellos yo le puedo decir cuáles son los controles que tiene. Entonces puedo ir moviéndome por esas pestañitas en forma ordenada sin tener que apiñar tantos datos como les digo en el formulario. Me sirve para categorizar un poquito los tipos de datos que voy a pedir. En este caso, del que ya teníamos aquí hecho, vean que aquí es datos generales de la carga y aquí tenemos detalle de la carga. Datos generales, puerto, el país, el exportador y la fecha. Detalle de la carga, ya tenemos el precio por kilo, el peso, el valor y el estado actual, que vean que estos valores me coinciden con lo que ya vimos en la hoja de Excel. Por eso es que es muy importante que hagamos esta revisión inicial, porque entonces ya sabemos de qué nos están hablando. Antes de eso no podemos saber si tenemos la información en la hoja o no. Este control multipágina, como les decía, tiene dos páginas por defecto. Ustedes le dan clic derecho y entonces pueden incluir una nueva página, pueden cambiarle el nombre, moverla o eliminarla. Pero si quisiera incluir una y me salen tres y demás. Todo eso se trabaja a nivel tanto de diseño con el clic derecho o a nivel de programación nosotros podríamos añadir nuevas páginas. Pero habría que ver para qué usaríamos algo así. Pero bueno, sí se puede.
Este entonces, como les digo, es el control multipágina. Voy a eliminar este porque no lo ocupo. Y es este simbolito que tenemos aquí. Acuérdense que cuando ponemos el cursor encima de cada uno de los iconos de los controles, pues ahí me aparece la etiqueta que dice qué nombre es. En la página de generales, entonces tenemos este, ya lo habíamos visto, que es un cuadro combinado. Si tienen duda cuál es, lo seleccionan y aquí aparece el nombre y el tipo de control en la ventana de propiedades. Entonces con eso se pueden quitar cualquier duda si no están seguros de cuál es. Bueno, obviamente estos de acá son las etiquetas. Acá tenemos este, es un cuadro de texto, textbox. Aquí tenemos otro cuadro combinado, combo box, otro cuadro de texto y este es un botón de comando. Si nos vamos a detalle de carga, igual tenemos esto es cuadro de texto, esto es cuadro de texto, esto es cuadro de texto y esto que tenemos acá es un toggle button. Esto en español se traduce como un botón de alternar. Es un botón más o menos en la forma, ¿verdad? Similar al botón de salir. Por eso recuerden siempre detallar bien qué tipo de botón es cuando lo están viendo. La diferencia es que se comporta como los botones de opción que habíamos visto. ¿Se acuerdan de estos? Bueno, es que ese no se ve. Ahí. Voy a ponerlo como por acá. Hijo, ahí se ve peor. Bueno, voy a ponerlo aquí más bien. Este era el botón de opción, ¿verdad? Que habíamos dicho que entonces tiene dos estados. Es falso, verdadero. Es falso cuando no está seleccionado. Es verdadero cuando está seleccionado, ¿verdad? Y entonces habíamos dicho cuando es verdadero está en negrito, cuando es falso pues está el círculo así en blanco, ¿no? Sin rellenar. Entonces, este toggle button se parece a este comportamiento porque lo que hace es que, vamos a ejecutar esto para que lo vean, tiene dos estados. Aquí, tal como lo ven, está en el estado falso. El botón no está presionado, está como levantado. Cuando le hacemos clic, entonces el botón se hunde. Entonces, en este caso, cuando está hundido es que está presionado, entonces tiene el valor verdadero. Entonces podemos trabajar, en vez de botones de opción, si solo son dos opciones, podemos trabajar ya con este. Bueno, en realidad podrían ser eventualmente tres. Ya les enseño cómo. Entonces, vean que aquí cada vez que yo le hago el clic, entonces o se presiona, queda empujado, o más bien queda salido. Entonces, esos son, como les digo, falso cuando no está presionado, verdadero cuando sí está presionado, cuando está completamente empujado. Entonces, voy a devolver el tamaño al formulario, que ahora lo varía. Tiene que ser como así. Cuando yo tengo entonces este botoncito, vean que realmente lo que hace, como les digo, es trabajar como un botón de opción, es escoger una posibilidad de varias que yo estoy dando. Entonces, aquí, como ya hemos visto, ¿verdad? Si le damos doble clic, podemos establecer, este se llama estado TGG. Aquí tenemos TGG por el toggle. Aquí tenemos todos los eventos que nosotros podemos programar para este tipo de botones. En el clic me funciona perfectamente cuando paso de falso a verdadero. Tenemos el change, que es cada vez que cambia de estado, igual que lo habíamos visto con el cuadro combinado. Cada vez que hay una interacción con el usuario, pues entonces ocurre un change en este caso. Ahora vean por qué les hago esta diferencia entre el clic y el change, porque ustedes me van a decir, igual hay que hacer un clic para cambiar el estado. Sí, pero resulta que este tipo de botón tiene esta posibilidad. Donde yo lo tengo seleccionado, tiene esta propiedad que se llama triple state, donde por defecto está en falso. Entonces, por defecto es falso cuando no ha sido presionado y es verdadero cuando está presionado el botón. Sin embargo, si yo le pongo esta característica en true, entonces voy a tener tres estados posibles. Siempre cuando no fue presionado es falso, cuando está completamente presionado es verdadero, pero vamos a tener un estado intermedio que es el que vamos a reconocer como un valor nulo. Entonces, si yo esto, vean que en este caso, ahí ya lo puse, ¿verdad? Como true, sí. Yo vengo acá, tengo, este es el falso, este es el nulo y este es el verdadero. Entonces, espero que vean la diferencia. Si no lo ven aquí en la ventana,
en esta pantalla, perdón, pues que lo vean por lo menos con detalle en la pantalla de ustedes. Entonces, vean que cuando yo estoy haciendo este cambio de falso a nulo, el clic no funciona, no es que no funciona, es que no percibe ese cambio. El clic percibe cuando pasamos de falso a verdadero. Entonces, cuando yo voy a utilizar el triple state, es mejor programar el evento change para que cada vez que cambie el valor, pues entonces ahí sí se ejecute. ¿Okay? Entonces, esto es lo que me hace ese botoncillo de ese tipo. Los demás, como les digo, ya los habíamos trabajado, esos son los botones de comando, igual que este que tenemos acá, ya lo habíamos trabajado. Entonces, este es como el nuevito, este y el control multipágina, de lo que vamos a ver en la práctica de hoy. ¿Alguna duda, pregunta de esto que les acabo de decir o de la semana pasada? No, parece que no. Profe, pero Ajá, disculpa una pregunta. ajá. Digamos, ¿para qué sirven esos tres estados o más bien para qué sirve el estado intermedio? Porque entonces es como que yo tuviera 3 botones de opción. Digamos, si yo tengo este y este, en vez de tener 3 botones acá, yo podría presionar 1, 2 o 3. Y obviamente tengo que hacerle alguna indicación al usuario. De hecho, en la práctica lo vamos a trabajar. Yo cada vez que hacen un clic, puedo cambiar el caption que tiene este botón, que es lo que vamos a hacer de hecho ahora en la práctica. Entonces, conforme el usuario va presionando, ahí va viendo el diferente estado y a la hora que vamos a guardar datos o a registrar datos, nos valemos del valor que tiene ese botón para registrar cierta información o para hacer ciertas instrucciones o algo así. Ah, ok, listo, listo. Sí, ahora van a ver, en la práctica lo vamos a ver más claro cómo se puede utilizar en vez de tener estas 3 opciones. Eso es una alternativa, a final de cuentas ustedes usan la que más les guste. Pero ahora lo vamos a trabajar con más detalle. ¿Algo más? ¿No? Ok, entonces vamos a empezar a trabajar con estos formularios que, como les digo, ven, ya está casi que completamente hecho. Esa es la idea de que lo trabajemos, por lo que les decía antes, de que diseñar el formulario y poner el control y en cuál línea y todas esas cosas a veces hace que uno pierda mucho tiempo. Entonces la idea es que trabajemos algo que ya está premontado y que haya que hacerle algunos ajustes pequeños para que ustedes lo trabajen y demás, pero que lo que me interesa más es el comportamiento. ¿Para qué va a funcionar esto? ¿Cuál es la funcionalidad que pretendemos? Y eso es lo que tenemos que lograr, porque hay solo un diseño bonito no me hace nada. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito en esto, ya guiados por las instrucciones. Y me dice, primero vamos a editar el formulario. Dice en la página puerto PG, entonces puerto PG, aquí. Si no están seguros, aquí lo podemos buscar de cuál es. En este caso es la de los datos generales, la que se llama puerto PG. Aquí lo vemos porque donde lo seleccionamos está el nombre acá y acuérdense que aquí me dice el tipo de control con el que estoy trabajando. Entonces ahí me dice que seleccione el cuadro de texto llamado país TXT y proceda a deshabilitarlo. Entonces deshabilitar, este es país TXT. Aquí está el nombre, aquí lo podemos corroborar. Nos acordamos entonces que para habilitar o deshabilitar un control tenemos la propiedad enabled. Enabled me permite mostrar datos al usuario, pero que el usuario no los pueda cambiar. Él no puede escribir absolutamente nada, no es editable. Es como decir un PDF. Entonces está ahí, pero el usuario no lo puede cambiar. Entonces vamos a deshabilitarlo y eso es poner la propiedad en falso. Ahora, mira, yo voy a salvar este archivo de una vez, que es el de ustedes, para no caer encima de la plantilla. Ya voy. Y listo. Porque si no, cuando me doy cuenta, tengo toda la plantilla alterada. Ok, acá. Esa es la primera, ya entonces este lo tenemos deshabilitado. Eso es el primer ejercicio. Después me dice, ahora vamos a la página de carga. Entonces aquí nos cambiamos desde las pestañas, nada más.
Y me dice, deshabilite el cuadro de texto llamado valor TXT. Entonces aquí lo buscamos, ¿verdad? Debe ser este valor. Aquí nos verificamos que ese sea y también deshabilitamos. Ponemos en falso la propiedad enabled. Segundo, cambia el texto del control de tipo botón de alternar llamado estado TGG de manera que indique pendiente al desplegar el formulario. Este estado TGG es este botón. Entonces, el texto que presenta siempre va a ser la propiedad caption. Entonces, venimos aquí a caption y aquí en caption le ponemos pendiente. ¿Ok? Dice ahora, cambie el valor de la propiedad triple state del control estado TGG a verdadero y verifique que la propiedad tenga el valor falso. Entonces, bueno, esto fue lo que yo les hice antes, entonces ya yo lo tengo verdadero. Triple state está en true. Ustedes tienen que ir a cambiarlo en el suyo o verificar que esté en true si ya lo habían cambiado antes. Y me dice también que verifique que el valor es falso. Esto es para que cuando se despliega el formulario esté completamente levantado el botón. Que esto lo vemos aquí, value es falso. ¿Ok? Ahí estamos bien. Y ahora dice asigne a los cuadros de texto llamados precio por kilo, peso neto y valor TXT el valor 0 con una alineación a la derecha del control. Como habíamos visto antes, cuando tengo varios controles a los que les voy a cambiar la misma propiedad por el mismo valor, pues entonces podemos seleccionarlos. Entonces le vamos a poner a estos tres, ahí no, estos tres, que no me cambie la etiqueta. Le vamos a poner el valor 0 aquí para que esté así y me dice que alineado a la derecha. Entonces buscamos esta propiedad que se llama text align. Por defecto todo está alineado a la izquierda. Si yo lo quiero a la derecha, entonces abro la lista desplegable. Vean que tengo la opción de que sea a la izquierda, al centro, a la derecha. En este caso lo voy a poner a la derecha. Entonces ven, ya se ve así. Ahora me dice, ejecute el formulario y verifique en qué momento se encuentran disponibles los botones de comando, registrar BTN y salir BTN. Entonces, este es el de salir BTN. El otro estaba por acá, en datos generales, es este, registrar BTN. Vamos entonces a ejecutar para ver. Entonces, yo puedo registrar en este momento cuando está en datos generales. Y puedo salir solo cuando estoy en detalle de carga. Bueno, tengo la X, ¿verdad? Obviamente con X se puede cerrar, pero si eventualmente hay algo que yo quiera programar, vean que solo podría hacerlo desde estos. Esto es lo que me hace el control multipágina, ¿ven? Que yo puedo entonces trabajar, como les dije antes, diferentes controles en cada página. Los controles de una página no los voy a ver desde la otra, no los puedo acceder desde las otras páginas. Por eso tengo que moverme a la página correspondiente para poder eventualmente hacer clic acá o eventualmente hacer clic acá. Ese es el comportamiento esperado de un control de tipo multipágina. ¿Okay? Entonces, lo que me dice acá las instrucciones es detenga la ejecución y realice lo siguiente. Desplace ambos botones de comando para que estén disponibles en todo momento durante la ejecución del formulario. Entonces, eso significa que yo tendría que venir y moverlo. Nada más, eso es más que todo para que ustedes vean cómo es que se utiliza. Ahí en registrar, digo, allá afuera y salir. Entonces, ya teniéndolos ahí afuera, cuando yo ejecuto, están disponibles sin importar cuál es la página que esté seleccionada. Ahí los voy a tener siempre, siempre disponibles. Entonces, esto es importante que lo entiendan bien para que si van a utilizar los controles multipágina, escojan precisamente cuáles controles van dentro de las páginas y cuáles podrían ir afuera. Siempre acuérdense que todo es en beneficio de facilitarle el trabajo al usuario final. Ahí tenemos esos dos botones entonces, afuera. Cambie los valores de las propiedades de ambos botones de manera que tengan un ancho de 75. Entonces vamos a ponerle ancho de 75 a los dos. Ancho es la propiedad width.
Y, ¿qué más decía? Y que la letra sea tipo Bookman All Style, cursiva 9. Entonces acá, igual. Acá, Bookman. En font, buscamos los 3 puntitos. Cursiva 9. Aceptar. Ahí está. Ven que estas partes en realidad no son nada difíciles, la parte de diseño. Es simplemente ir haciendo las cositas y que se vea más o menos bien. Ahora vamos a empezar con la parte bonita. La parte bonita, la programación, ya vamos a empezar a trabajar. El objetivo de este formulario va a ser entonces que nosotros podamos ingresar datos en el formulario y venir a guardarlos, que queden registrados aquí. Aquí van todas las exportaciones. Entonces, digamos, aquí la última que tenemos es esta, la 72. Entonces, la que sigue la vamos a incluir aquí en la fila 73 y después en la fila 74 y así. Vean que estos valores que tenemos aquí ya tienen valores numéricos, el precio neto, el precio por kilo, el valor total. Y aquí tenemos estos estados que fueron los 3 que habíamos hablado, entregada, en tránsito y pendiente. Entonces, eso es lo que vamos a ir a hacer a través del formulario. Muchas veces los utilizamos para que la gente no trabaje directamente sobre la hoja de Excel. Porque sobre la hoja de Excel, digamos, en un nombre como este, Agroindustrias Sulcase, Sociedad Anónima Cerrada, fácilmente en un momento uno puede meter un dedazo y poner el nombre incorrecto. Y si ya después vamos a hacer un análisis de tabla dinámica, acuérdense que para ella un error en una letra significa que es otra empresa. Ella no entiende que se equivocaron, no. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, podemos hacer esa interacción de los formularios, que la gente registre información en los formularios, ahí nosotros controlamos los valores y cuando sabemos que están bien, vamos a ir a ponerlos, a escribirlos en la hoja de cálculo. Entonces, para empezar con eso, vean lo que me dice, genere una macro en el evento Activate del formulario que permita primero, cargar los nombres de los puertos que se encuentran en hoja puertos en el control puerto CMB. Segundo, cargar los nombres de las compañías exportadoras que se encuentran en la hoja empresas en el control exportador CMB. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, primero vamos a ubicar el objeto y vamos a ubicar el evento. Nos venimos acá. Este es el formulario, vamos a dar doble clic para desplegar la ventana de código y me dice que es el user form, pero en este caso por defecto me sale el clic. Y ahí me dice que es el evento Activate. ¿Por qué? Porque yo no quiero esperar a que esté abierto el formulario y que el usuario haga clic sobre una parte del formulario. Yo lo que quiero es que apenas se abre y se despliega el formulario, pues entonces que se genere esa información. Entonces aquí, revisando que tenemos el user form, el objeto, aquí vamos a escoger el evento, que es el Activate. Este clic lo puedo borrar porque no tiene ninguna programación. Igual que este que está aquí, lo voy a quitar por el momento. Ay, ¿qué dice? Está. Entonces aquí es donde vamos a venir a trabajar. Así que lo tenemos ubicado, entonces vamos a hacer el algoritmo. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, repasemos. Yo tengo aquí en esta página el cuadro combinado que se llama puertos CMB y el cuadro combinado que se llama exportador CMB. Entonces, para llenar los datos de habíamos visto la vez pasada que yo podía utilizar la propiedad row source. ¿Se acuerdan? Entonces, yo podría venir aquí a row source y decirle, ok, ahí venga a ponerme de la hoja puertos todo lo que hay acá. ¿Verdad? Puede ser. Y habíamos dicho, ¿esto cuándo me sirve? Cuando lo que tengo en la hoja es estático. Casi nunca se cambia. Y casi nunca es realmente casi nunca se cambia. Porque nuevamente, no estamos hablando de que todos los usuarios van a manejar Visual Basic y van a poder llegar a cambiar parte de la programación para obtener la información que quieren, sino que estamos pensando en
gente que solo lo va a usar y que eventualmente no va a saber qué hacer si algo le falla. Entonces, si esto, vamos a suponer en este caso, está cambiando y yo de repente ahora tengo hasta la hoja 67, pero puede ser que mañana me llegó un puerto nuevo, entonces yo tengo que incluir en la fila 68. Si yo utilizo el row source en ese sentido y le digo que me lea desde la A3 hasta la A67, cualquiera que sea la que esté de 68 en adelante, no la va a leer. No la va a incluir en ese cuadro combinado. Igual, si por alguna razón yo de repente borro un montón y me quedo hasta con el 40, entonces me va a seguir leyendo filas vacías y en el cuadro combinado se van a desplegar un montón de espacios vacíos, que tampoco es lo que se quiere. Entonces vamos a utilizar una función nativa de Visual Basic que me permite para una hoja específica y una columna específica calcular cuál es la última fila con datos. ¿Okay? Eso vamos a utilizarlo hoy. Entonces, automáticamente yo no tengo que venir a decir de la fila 3 a la fila 67. No es necesario. Yo me fijo en dónde empieza la fila 3 y después utilizo esa función nativa para calcular la última fila y automáticamente, si son 2 o si son 1500, automáticamente me calcula ese número y entonces yo sé con los ciclos que yo hago que se va a leer desde la primera hasta la última. Eso vamos a trabajar. Después, así que cargo los nombres de los puertos, tengo que venir a la hoja que se llama empresas y esta vez voy a cargar los nombres de las empresas desde la fila 2 hasta la última en el cuadro combinado que se llama exportador CMB. Esas dos cosas son las que tengo que hacer aquí. Entonces yo puedo venirme, no más acá, esta la tengo que cerrar. Yo voy a abrir la hoja donde tenemos los algoritmos, si me deja esto. Este es el grupo 1. Aquí está, trabajo en clase. Ok. Y entonces vamos a trabajar aquí para tenerlo clarito. Con práctica 9. Esta es la 9. Y ese es el ejercicio, ya me fijo para tenerlo claro, el 2A. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. Primero que nada, habíamos hablado de que tengo que estar muy clara cuando tengo varias hojas dentro del mismo Excel, cuál es la hoja que yo tengo activa, ¿verdad? Si yo estoy, pónganse a verlo así. Yo hago la programación pensando que estoy en la hoja puertos para que me cargue los valores de la columna A en puertos CMB. Pero resulta que antes de abrir el formulario, viene el usuario y se pone a leer la información de acá, de exportaciones. Si yo no le digo a la programación, tiene que ir a leer la hoja puertos, como la hoja activa es esta, va a venir, va a leer lo que hay en A y lo va a poner en la hoja de puertos. Porque esta es la hoja activa, la última que fue activada, la última que estuvo leyendo o usando el usuario. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, yo lo que tengo que hacer es decirle a Visual Basic, ok, no importa dónde esté, lo que necesito es que se vaya a la hoja puertos. Y ya en puertos empieza a leer. Entonces, lo primero que yo tendría que decirle es, active la hoja puertos. Es lo que vamos a poner aquí. Entonces, eso se pone así. Ponemos la colección de todas las hojas que estén disponibles, que puedan ser activadas. Ponemos el nombre de la hoja, en este caso se llama puertos, y le decimos actívese. Activate. Es una orden que nosotros le damos, es un método que tienen las hojas. Así que ya tenemos activa esa hoja. Para esa hoja vamos a calcular la
última fila con datos. Entonces, a última fila le voy a asignar el resultado de la última fila con datos. Aquí más bien, última fila de columna A. Y columna A, porque en la A es donde nosotros tenemos el nombre del puerto. Y está el país, pero lo que tenemos que poner en ese cuadro combinado es el nombre del puerto. Entonces aquí es donde vamos a ver hasta dónde tiene que leer. Así que tenemos eso, vamos a decir, para cada una de las filas que tenemos ahí, entonces, desde que fila empieza en 3, que es la primera fila donde tenemos el valor de un puerto, en la otra está el encabezado, hasta el valor que calculé con última fila, voy a hacer lo siguiente. Entonces aquí es donde ya yo empiezo a moverme. 3.1. Le digo, ok, entonces para cada una de ellas, todos los puertos que yo encuentre, los tengo que añadir en el cuadro combinado que se llama puerto CMB. Entonces, a puerto CMB le voy a decir que añada un elemento. Ahí, un elemento de la lista desplegable. ¿Qué elemento? Lo que yo tenga en la columna A con la fila que estoy leyendo. Entonces, va a añadirle lo que hay para cada una de las filas. Así que termina de leer. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya leí los puertos, ya los cargué. Entonces, tengo que volver a activar la hoja, pero esta vez la hoja que se llama empresas. ¿Ok? Entonces lo hago así. A esta hoja va a ser diferente, porque ojo que esta termina en la 67. En este caso, termina en la 128. Entonces, tengo que volver a calcular cuál es la última fila para esta hoja, para esta columna, que en este caso es la B, no es la A. Entonces, eso es lo que yo vengo y hago acá. Yo le digo que vamos a asignarle igual a la variable última fila. Ya la usé, ya no la necesito más en la otra parte, entonces la puedo volver a utilizar aquí. La última fila, esta vez de la columna B, la última que tenga datos. ¿Ok? Así que yo tengo eso, entonces yo le digo, aquí empiezo en la fila 2 a leer. Entonces hago el ciclo, pero esta vez empiezo con la fila 2. Desde que vale 2 hasta el valor que me dio última fila. Y entonces aquí es donde yo vengo y le digo, ok, 6.1. Vamos a añadirle ahora a exportador CMB, igual con el método addItem, que es el que me añade valores a la lista, pero esta vez lo que haya en la columna B y la fila. ¿Queda esto claro? Acuérdense que no se pueden quedar con dudas de nada. Lo que hacemos es que nos vamos a una hoja, leemos, cargamos y después nos vamos a la otra hoja, leemos y cargamos. Ok. Si no hay dudas, entonces ahora vamos a hacer la programación. Antes de la programación, ¿qué tengo que definir? ¿Cuáles variables de memoria debería declarar? En este caso, yo necesito esta fila, porque es la que va a ir cambiando. Fila es 3, fila es 4, fila es 5, etcétera, etcétera, hasta que llegue ¿a dónde? A última fila. Entonces, última fila también es un valor que yo debería tener almacenado en una variable de memoria. Vean que esto que les digo, este método que vamos a ver, donde yo devuelvo este valor de la última fila con datos, me devuelve el valor, es asignado a una variable de memoria. Entonces, esa variable de memoria, lo recomendable es que haya sido declarada.
Estos valores de fila, recuerden que son números enteros. Entonces, no necesito tener un tipo de dato que sea con decimales, porque va a ser la fila 1, la fila 2, la fila 3. Preferiblemente, bueno, en este caso específico, que sabemos que termina en 127 o algo así, podría ser un byte. Pero como estamos haciendo esto, esta instrucción significa que yo no sé con seguridad si van a ser 100 o si van a ser 1000. Entonces, yo no debería poner un byte, porque si fueran 280 valores, ya ahí en la ejecución se cae, porque el tipo de dato byte no aguanta números mayores a 255. Entonces es mejor utilizar un integer, y si eventualmente ustedes creen que puede crecer mucho más, porque el integer llega hasta 67 y algo, si ustedes creyeran que va a crecer más de eso, pues entonces deberían utilizar un tipo long. ¿Okay? En este caso podemos utilizar el integer más que sobrados. Pero siempre tengan esa consideración de cuánto podría crecer para que el tipo de datos no sea el que genere el problema. Puerto CMB es un objeto igual que el exportador CMB. Add-item es el método y la columna, bueno, y lo que estamos añadiendo ahí más bien son las celdas que están en la hoja de Excel. Entonces, las únicas variables que necesitamos son esas dos. Así que vamos a ir a programarlas. Nos venimos acá, ya teníamos aquí esto, y ahí vamos a decirle, ok, tenemos una fila que es de tipo integer y tenemos una última fila que también es de tipo integer. Esas son las variables que necesitamos. Entonces, primer paso dijimos, vamos a activar la hoja puertos. Entonces lo ponemos así, así se llama. Worksheets, en este caso va con S al final, porque representa todas las posibles hojas que tenemos. Entre comillas ponemos el nombre tal y como aparece aquí, puertos. Y le decimos que ejecute el método activate. ¿Ok? Así que tenemos entonces la hoja puertos activa. Dijimos que los puertos están en la columna A. Entonces, vamos a decirle, esta es la función nativa que les dije que me calcula automáticamente la última fila con datos. Empiezo así, yo le digo, para la hoja activa, entonces yo le digo active sheet. Punto. Ahí ya voy a empezar a trabajar, ¿verdad? Con diferentes jerarquías de cada uno de los objetos. Para la hoja activa voy a trabajar con las celdas. ¿Ok? Entonces lo pongo así, cells. ¿Qué voy a hacer con las celdas? Entonces, aquí abro paréntesis. Esto se lo tienen que aprender así. Se lo voy a ir explicando, pero se lo tienen que aprender así, entender el comportamiento y demás, porque a veces se hace complicado. Entonces, para las celdas, lo que voy a hacer es que voy a trabajar con las filas, porque las voy a contar. Eso es lo que le digo. A las filas las voy a contar. ¿Las filas de dónde? Aquí yo le digo de cuál columna. En este caso es de la columna A. Cierro este paréntesis. ¿Qué voy a hacer ahora con las filas de la columna A? Entonces le digo, voy a irme al puro final, el último valor posible que pueda tener esa fila. Y así que estoy en el final, voy a subir. Es lo que dice XL de Excel, app de subir. Voy a subir. Así que subo, voy a ir viendo cuál fila no tiene datos, no tiene datos, no tiene datos. En el momento en el que me encuentro con una fila que tiene un valor, entonces voy a devolver el número de la fila. Y ya con eso entonces me calcula automáticamente la última fila con datos. Sé que suena muy complicado, yo lo he probado para ver, porque yo digo, ¿por qué tengo que irme hasta el final y subir? Porque no, más bien estoy arriba y empiezo a bajar y no funciona, no me da el resultado correcto. Entonces, efectivamente, esta es la mejor forma. ¿Cómo sería esto? Si lo hacemos acá, como visualizando, en este caso de la A, sería como que nosotros nos viniéramos aquí al puro final. Bueno, ahí es que no sé cuál es el puro final. Digamos que fuera esta la última fila posible. Y así que estamos aquí, empezamos a subir, 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 a subir. Aquí no hay datos, 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 no hay datos. Aunque bajé mucho, ¿verdad?
No hay datos. Hasta que de repente ya aquí dice, aquí hay un dato, porque estoy en la columna A. Yo le dije que en la columna A. Entonces, donde encuentra el dato, me devuelve el número de fila. 67. ¿Okay? Eso es lo que hace. Si quieren, vamos a hacer una pruebita solo para que vean que sí funciona. Una fila. Vamos a correrlo. Aquí va a irse directo a buscar eso. Y ahí está. La fila 67 es la última fila que tiene datos en la columna A. Esto es muy importante porque vamos a hacerlo así. Además, vamos a hacerles el ejemplo. Voy a salvar esto. Vean, por ejemplo, aquí. Si yo borrara esta información, digamos que estos valores que hay en esta columna no son obligatorios. No es necesario que yo los ponga. Los que son obligatorios son los de la columna B. Entonces, si yo ejecutara esto así como está, me dice que la última fila con datos es la 59, porque yo le dije en la columna A, pese a que en la columna B estoy llegando a la 67. Entonces, si yo no escojo una columna de datos obligatorios para ver cuál es la última fila con datos, puede ser que yo diga, ok, la última fila con datos es la 59, entonces usted puede empezar a escribir en la 60. Entonces empezaría a escribir sobre registros que ya existen. Entonces voy a perder información. Por eso es que siempre fíjense muy bien cuál es la columna que más les sirve para hacer este tipo de cálculos automáticos, ¿ok? Le voy a dar un zoom y ahí lo tenemos, listo. Entonces tengan ese pequeño cuidado. Entonces eso es lo que hicimos. Así que ya tengo establecida cuál es la última fila ahí. Esto lo voy a quitar. Entonces voy a utilizar el for. Habíamos dicho entonces, desde que fila es igual a 3 hasta que llegue a última fila, voy a añadirle puerto CMB con el método addItem. ¿Qué le voy a añadir? Lo que tenga en la columna A con el trim de fila. Obviamente, el contenido de la celda, ¿verdad? Por eso le ponemos el punto válido. Entonces, este addItem para cada una de las filas va a generarme un nuevo elemento. Así que termino con esta primera. Lo que hago es que me voy a ir ahora a la hoja de empresas y la voy a activar. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez en la hoja de empresas. Y esta vez, como los valores están en la columna B, aquí tengo que especificarle claramente que es en la columna B. Porque si me voy a leer la columna A, voy a empezar a leer de la 0 a la 0, perdón, de la 1 a la 1, que no hay 0. Y no va a leer nada de lo que necesito porque estamos diciendo la columna equivocada. Entonces, fíjense bien cuál es la columna que necesitamos. Ponemos acá el mismo XL. Acuérdense que esto es de Excel. XL up porque voy para arriba y que me devuelva la fila. Hacemos igual un ciclo. Esta vez será desde la fila número 2 hasta el valor que tengamos en la última fila. Y en esta ocasión lo ponemos en exportador cmp.addItem, que lo que haya en la columna B con el trim de fila. Esto, cuando ejecutamos entonces el formulario, me despliega todos los puertos acá. Y aquí ya tengo desplegados todas las empresas acá. Ojo que la hoja que tengo activa es la de empresas. Es la última fila activa de acuerdo con la programación. Entonces siempre ahí vamos a ver ese tipo de cambios. Vamos a ver, todo bien me parece, ¿verdad? ¿Alguien tiene preguntas? No, ok. Esa es la primera parte. Ahora, vamos a las instrucciones.
Y me dice, ejercicio B, genere una macro en el evento change del control puerto CMB que funcione de la siguiente forma. Solo si se seleccionó alguno de los valores del cuadro combinado, dicho valor debe ser buscado en la hoja puertos. Al encontrar el valor del puerto seleccionado, se debe escribir el nombre del país en que se encuentra dicho puerto en el control llamado país TXT. Esto es muy parecido a lo que habíamos hecho en la semana pasada con el pizza CMB, que es cada vez que se escogía el nombre de la pizza, se iba a buscar los ingredientes y los escribía en el cuadro de texto ingredientes. Pues es eso mismo lo que vamos a hacer aquí. Entonces, es como esto. Súper parecido. Ay, qué mal. Ese sería el 2B. La diferencia por acá, obviamente, vamos a decir que es puerto CMB. Si no es vacío, empezamos en la fila 3. Acá, lo que sí me falta es que tengo que volver a activar la hoja puertos, porque tal y como vieron, cuando yo cargué, la última hoja activa fue empresas. Entonces, si yo no vuelvo a activar la hoja puertos, va a venir a buscar aquí en esta, en la columna A, y obviamente nunca lo va a encontrar. Entonces, tengo que decirle, vaya a hacer la hoja puertos, y ahí me hace la búsqueda. ¿Okay? Entonces, eso es lo que cambia por acá. Entonces, yo le digo, widgets, puertos, activate. Aquí le digo, ok, fila va a ser igual a 3. Vamos a cambiar también última fila. Tengo que volver a calcularla. Acuérdense que la otra vez que lo calculé, resultó que estaba en una variable de memoria. La variable de memoria ya la perdí, ya se terminó la ejecución del activate, así que en este momento yo no sé, bueno, la computadora no sabe cuál es el valor que tiene ahí. ¿Okay? A última fila le asigno este, mientras la fila sea menor o igual aquí a última fila. Entonces, si lo que hay en la columna A, que es el nombre del puerto, es igual a lo que tengo en el control, entonces lo que hago es que a país TXT le asigno lo que haya en la columna B. En este caso, solo esto tengo. Si ya lo encontré, pues obviamente ya no voy a seguir buscando. Y si no, se incrementa la fila. Aquí sería 3, 4, 5. Esto quedaría más o menos como así. Esto como así. Esto sería. Entonces, eso es lo que vamos a ir a programar. ¿Cuáles variables de memoria necesitamos? Pues necesitamos la de la fila y necesitamos también la de la última fila. Esas son las dos que vamos a necesitar. Entonces, vamos a buscar el objeto y el evento. El objeto dijimos que era puerto CMB. El evento dijimos que era el change, es el que sale por defecto, así que ahí no tenemos que venir a cambiarlo. Vamos a declarar las variables. Aquí acuérdense, como son macros separadas, no importa que las variables tengan el mismo nombre. No hay ningún problema ahí. El problema se puede dar si se van a ejecutar en forma paralela por alguna razón. Pero aquí podemos utilizar ese mismo.
Entonces, nuevamente vamos a activar la hoja puertos. Tengan cuidado porque aquí es activate, pero aquí es active en esta de acá. Entonces, a veces pasa bastante que aquí ponen activate sheet y entonces no les sirve y es por esa razón. Aquí calculamos la última fila. Siempre vamos a trabajar, en este caso, en la columna A para los puertos. Y entonces aquí decimos ¿qué vamos a hacer acá? Pues lo que vamos a hacer es hacer primero, bueno, perdón, aquí se me olvidó, primer paso. Se me fue. Primero vamos a verificar que no sea un valor vacío, ¿verdad? Recuérdense que utilizábamos el VNull string para determinar que se hubiera escogido algún valor. Y entonces, solo en este caso es que vamos a ejecutar todas estas macros. En este caso, entonces dijimos, vamos a ir a comparar si lo que tengo en la columna A, la hoja, es igual a lo que tengo en el cuadro combinado. Si es cierto que coinciden, entonces voy a desplegar en país TXT lo que tengo en la columna B, que es el país. Y si ya lo encontré, voy a salir del ciclo, porque ya no tengo que seguir buscándolo. Entonces, con esto ya voy a desplegarlo. Vengo a ejecutar. Aquí yo digo, no sé, Sydney. Y aquí está Australia. Vean que entonces, como se vino a buscar el país aquí a los puertos, nuevamente el fondo, la hoja que está activa en este momento, vuelve a ser puertos. Por eso es que tengo que tener muy claro que tengo que incluir las instrucciones de activar la hoja donde necesito buscar los valores o eventualmente escribirlos, porque si no, se me va a hacer un desorden. Ok, aquí entonces ya tengo eso. Si yo cambio aquí por el que sea, Vancouver, ahí está Canadá, etc. Aquí ya yo podría escoger esto. Aquí puedo escoger la fecha, digamos que es la de hoy, que sería algo así. Entonces aquí ya me pongo esos datos de entrada y ya podría ir a dar este detalle que tengo aquí. ¿Okay? Voy a cerrar. Voy a salvar. Y vamos con lo que sigue por acá. Ahora me dice entonces, genera una macro en el evento after update del precio, del control llamado precio por kilo TXT, que efectúe lo siguiente. Verificar si los datos incluidos tanto en el control precio por kilo TXT como en el control peso neto TXT corresponden a valores numéricos. Esos son estos dos que tenemos aquí. Este es precio por kilo y este es peso neto. Acordémonos también de que los cuadros de texto son textos. El contenido es un valor de tipo string. Entonces, para hacer la validación numérica, tenemos que ir a verificar primero si puede ser convertido en un número. Y solo entonces deberíamos hacer las multiplicaciones o las operaciones matemáticas correspondientes. En caso de que sí sean números, entonces multiplíquelos el precio por kilo por el peso para tener el resultado en valor TXT. En caso de que no sean números, cualquiera de los dos que no sea un número, ¿verdad? Se debe desplegar un mensaje al usuario que indique que tanto el precio por kilo como el peso de la carga deben corresponder a valores numéricos y asignar el valor 0 al control valor TXT. Entonces, eso lo que quiere hacer es que cuando se está ejecutando, donde yo pongo el precio por kilo, automáticamente se calcula el valor total.
o donde pongo el peso neto, automáticamente se calcula haciendo la multiplicación entre estos dos valores. Eso es lo que queremos hacer ahí. Entonces, vean que aquí me dice que voy a utilizar la macro, el evento after update para hacer esta macro. Era lo que yo les había comentado antes. Los cuadros de texto también tienen la propiedad change, pero entonces en el change, si yo escribo cada carácter que yo escriba, un backspace, lo que sea que yo haga ahí, cambia el contenido y como cambia el contenido se ejecuta ahí. Yo en este caso lo que quiero es, así que termino de escribir el precio, ir a hacer el cálculo. Por eso hago el after update. Es cuando la persona pasa, digamos, de este control, pasa a este. Ahí es cuando se hace el after update. Ahí ya tengo el valor completo de lo que quería ponerme el usuario. Entonces ya con ese valor completo es con el que voy a ir a hacer la revisión. Entonces, vamos por acá para el 2C. Que lo vamos a trabajar aquí. Entonces, en este caso, se escribe esto. Y entonces yo tengo que ir a hacer la revisión de los dos valores, ¿verdad? Los dos tienen que ser numéricos. Entonces, yo tengo que venir a poner la condición, la revisión, porque necesito saber si los dos son numéricos. Para eso yo digo, ok, sí. Y utilizamos las funciones que habíamos visto antes, las de comprobación, en este caso la de isNumeric. Entonces yo pongo, si este precio por kilo de XT es numérico y, porque aquí necesito que los dos sean numéricos, es numérico el número del peso neto de XT. Cualquiera de estos dos que no sea numérico, no puedo hacer la multiplicación. Entonces, solo si estos dos son numéricos, por eso utilizo el AND, necesito que las dos condiciones sean verdaderas para que se pueda ejecutar. Entonces, aquí yo lo que hago es que le digo que a valor de XT, le voy a asignar el resultado de multiplicar el número de precio por kilo por el número de peso neto. Recuérdense que esos siguen siendo textos. Entonces yo tengo que usar el número para hacer la multiplicación. Ya con eso lo escribo. Si esto no sucede, alguno de los dos no era numérico, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a decirle al usuario, ¿verdad? Debe incluir valores numéricos. Y adicionalmente, acá voy a decirle que a valor de XT le voy a asignar 0. No puedo ponerlo así, no importa. De manera que no me vaya a quedar algún valor, digamos que en un momento dado yo calculé un valores correctos, pero que donde lo cambié mal y que me siga manteniendo el valor pasado. No sé si me explico. Digamos, yo puse 10 y 5, entonces la multiplicación me da 50, pero después fui a modificar el 10 por 11 y puse 1L. Entonces, si ese 1L ya no corresponde a un número, ya no hace la multiplicación, pero si no pongo este valor txt es igual a 0, igual me va a dar 55. Digo 50. Entonces, por ahí tengo que evitar ese tipo de errores. Esto es lo que necesitaría hacer en ese caso. ¿Queda claro? Sí. Vamos a ir a hacerlo acá, entonces vamos a buscar el after update acá. Vean que por defecto sale el change, pero yo tengo que decirle, no, el que quiero es el after update. Entonces este lo voy a borrar y sigo trabajando aquí. En este caso no necesito variables de memoria, solo estoy trabajando con valores que actualmente están en el formulario.
Entonces yo vengo directamente y le digo acá, ISO numeric. Aquí sí, acordémonos de poner el punto value. En este caso, entonces a valor txt le voy a asignar la función val, acuérdense que es la que me convierte ese texto en un número. Precio por kilo txt punto value multiplicada por la función val del peso neto txt punto value. Si no se cumplieron las condiciones, entonces valor txt.value va a ser igual a 0. Aquí, en este sentido, pasar de número a texto no es problema. Como aquí, que yo estoy multiplicando números y le estoy asignando un cuadro de texto, ahí no me genera problema. El problema es al revés. Cuando trato de utilizar un texto para hacer una operación que necesita de números. Aquí y ponemos... el texto que queremos, el mensaje que le vamos a desplegar al usuario. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí, bueno, 0, 0 es 0. En este momento yo pongo 10, donde hago el after update, que es aquí, me hace el cálculo. 10 por 0 es 0. Si yo aquí, bueno, se puede cambiar este para que se vea algo. Aquí no me va a hacer nada porque en este caso no hay nada programado, solo está programado este cambio de precio por kilo. Entonces yo le pongo 11 aquí y ahí me calcula 55. Si le pongo 5, ahí me calcula 25. Si yo le pongo hola, el precio por kilo, el precio deben ser valores numéricos y aquí me puso 0. Entonces, ven, ya no es que me iba a dejar el 25 anterior, sino que me lo asigna en 0 porque este no es un valor numérico. Entonces aquí le vuelvo a poner el 10 y ya me pone el 50. Esa es la idea. Ahora ven que como yo solo tengo programado este precio por kilo, aquí no lo hace. Yo puedo cambiar este y no me hace nada. Entonces yo debería incluir esa misma programación en el peso neto para que se cambie el precio o se cambie el peso, siempre esté esto actualizado. De hecho, eso es el próximo ejercicio. El próximo ejercicio lo que me dice es genere una macro en el evento after update del control peso neto txt que se comporte igual que la macro generada en esta anterior. Entonces, si nos ponemos a detallar la macro, tenemos acá. Esto que está aquí, puedo copiarlo exactamente igual en peso neto, porque utiliza los mismos controles, precio por kilo y peso neto, y valor. Las mismas funciones y es lo mismo. Entonces, esto yo lo voy a copiar. Voy a seleccionar ahora el objeto que se llama peso neto txt. Acá nuevamente no es en el change, sino en el after update. Y en el after update, ahí voy a copiar la misma macro. ¿Okay? Entonces, teniendo eso así, yo aquí vengo y digo, digamos, aquí 10 y ya está en 100. Si yo aquí pongo esto, me va a poner el error y me va a volver a poner 0. Si aquí pongo 5, ya está 50. Si aquí pongo 60, ya ahí está 300, etc. Entonces, cualquiera de las dos que se actualice, se actualiza el valor total. Este tipo de cosas son las que yo les digo que nosotros podemos manejar para garantizar que todos los valores son correctos, que no nos vayan a poner un error, un dato incorrecto, porque digamos, aquí teníamos 60 por 5, pero dije, ay, no era 60, era 6, y si no lo actualizo, aquí quedó en 300. Entonces, con esto automáticamente se actualizan esos valores. Y con eso, pues entonces tengo información más confiable, más controlada
para efecto del procesamiento, para la toma de decisiones posterior, para gráficos, para todas esas cosas. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Profe, no sé si me lo puede enseñar un momentito más porque quedé atrás. Sí, sí, claro. Aquí está, son estos. Voy a darles un momentito. Ahí me avisan cuando terminan de copiarlo, de verlo, y vayan probándolo, ¿verdad? Para cualquier cosa que no les funcione, para ir viendo de una vez qué es, y corregirlo y ya explicarles lo que sea que no haya quedado claro. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Necesita un ratito? No. Estamos bien. Okay. Lo que me interesa mucho, bueno, que vayan entendiendo todo lo que estamos haciendo. Acuérdense que aquí no hay preguntas tontas y que les vaya corriendo bien para ver cualquier cosilla que les está fallando para entonces corregirla y demás. Vamos con la que sigue. Ahora me dice, genere una macro en el evento change del botón de alternar estado TGG que realice lo siguiente. Si el valor del control es falso, cambie el texto a pendiente. Si el valor del control es nulo, cambie el texto a en tránsito. Si el valor es verdadero, cambie el texto a entregado. Entonces, por defecto, eso estaba acá. Por defecto, habíamos visto que cuando se pone un botón de estos, el valor es falso. Y por eso es que pusimos en el caption de una vez que es pendiente de primera entrada. Entonces, como ya ahora le hemos activado la posibilidad de tener tres estados, el falso, el nulo y el verdadero, pues entonces con cada uno de ellos yo debería poder cambiar aquí el texto para evidenciarle al usuario que hubo algún tipo de cambio. Si dejo el mismo siempre, pues puede ser más difícil para ellos saber si pasó o no pasó algo, aunque se visualiza, ¿verdad? En eso de si está completamente presionado o no, pero siempre es mejor que eso quede claro. Entonces, vamos a ir al evento. En este caso, por defecto, el que ponen es el clic, pero es lo que les decía, cuando tenemos los tres estados, el clic no nos sirve tanto porque el clic solo funciona cuando pasa de falso a verdadero o verdadero a falso. Y yo lo que quiero también es determinar cuando está en nulo. Entonces, por eso es que vamos a utilizar el change. En este caso, vamos a quitar el clic. Y entonces acá, el estado del control, el valor que tiene, lo voy a revisar en la propiedad value. Entonces, acá decía, si el control es falso, entonces yo podría poner acá. Si, más bien vamos a hacerlo diferente, vamos a empezar. Porque la forma en la que nosotros podemos poner falso hay dos formas, ¿verdad? Yo puedo decir si estado de gg.value es igual a falso. Esa es una forma. Otra forma utilizada es poner nat estado tgg. Como esto tiene un valor que es booleano, si no es verdadero es falso. Entonces el nat significa que es falso. El asunto es que en este caso tenemos tres estados. Entonces un no verdadero es o falso o nulo. Entonces en este caso específico es mejor que lo ponga sea con el falso aquí o sea más bien empezando con el valor verdadero. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? ¿Con el falso o con el verdadero? Empezando. Verdadero. Con el verdadero. Ok. Si lo hacemos con el verdadero, en este caso, lo que tenemos que hacer es decir, ok, entonces, a estado tgg.caption
le vamos a asignar entregado. Hacemos un else if. Para verificar si el valor es nulo, tenemos una parecida a esta isNumeric. No sé si se acuerdan que se llama isNull. Entonces yo pongo isNull y pongo qué es lo que voy a verificar si es nulo. Entonces en este caso pongo estado tgg.value. En el caso de que sea nulo, es ese intermedio, entonces dijimos que hay que ponerle en tránsito. Y si no, pues ahí la que queda, ¿verdad? Y dijimos que va a ser, perdón, pendiente. Esas son las tres opciones que tenemos. ¿Okay? Entonces, si yo ejecuto esto, aquí está en pendiente. Cuando lo pasa, ahora va a pasar a nulo. Y nulo dijimos que es en tránsito. Ahí está en tránsito. Cuando pase, adicionalmente va a ser entregado. Y entonces siempre va a ser ese orden. Pendiente, en tránsito, entregado. Pendiente, en tránsito, entregado. Entonces aquí, vean qué es lo que hablamos. Podría tener los tres botones de opción. Uno que diga pendiente, uno que diga en tránsito y uno que diga entregado y que el usuario lo escoja de ahí. Esta es otra opción. No es que sea mejor uno que otro, ya depende de gusto, de con qué se sientan más confortables, con lo que sea. Lo importante es que entiendan que existen estas opciones y cómo se deberían utilizar. ¿Ok? Ahí lo pongo para que les quede. Profe, ¿puede Ajá. poner un segundito otra vez la programación? Ya está, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, vean que aquí teníamos el isNumeric, por ejemplo, aquí tenemos el isNull. Todas estas funciones se utilizan de esa forma, el nombre de la función y entre paréntesis como parámetro el valor que nosotros vamos a validar. Me avisan cuando ya terminaron de copiar eso. Y cuando ya lo probaron, que vean que todo está funcionando bien. Listo, profe. Ok. Entonces, seguimos. Ahora vamos a ir al evento clic del control registrar BTN, que era uno de los botones de comando que teníamos. Y ahí vamos a hacer una macro para almacenar los datos del formulario, todo lo que tenemos ahí en las dos páginas, en la hoja exportaciones, considerando que el valor que se escriba en la columna G es esta que tenemos acá del estado, esta columna, pues entonces hay que escribir pendiente, bueno, respetando el comportamiento de este botón de alternar que le dijimos. Pendiente si es falso, en tránsito si es nulo, entregado si es verdadero. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vean que lo que hemos hecho hasta el momento es que venimos a una hoja, leemos de aquí y escribimos en los controles del formulario. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora vamos a tener los controles del formulario y los vamos a venir a escribir acá. Entonces, consideraciones, como les dije antes, yo no puedo empezar a escribir en la fila 3 porque le caigo encima a todos estos valores. Yo tengo que venir a ver cuál es la primera fila vacía para empezar a escribir aquí. En este caso es en la 73. Y ahí tengo que escoger los valores de acuerdo a lo que tengo en el formulario. Tengo que ir a escribirlos. Estas columnas habíamos dicho que eran numéricas. Entonces, como son numéricas, ven que tienen formato de moneda y demás, para respetar ese formato, yo tengo que acordarme en el momento en el que voy a escribir los valores que
lo que tengo en los cuadros de texto son textos. Si los quiero como números, los tengo que convertir en números y escribir números aquí en la hoja de Excel. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que irlas a trabajar. Entonces, vamos a irnos acá, ese es el ejercicio 2F. Vamos a hacer 2F. Aquí, 2F. Corremos esto. Y corremos esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Primero que nada, tengo que irme a la hoja de exportaciones, ¿verdad? Yo tengo que pasarme, como habíamos puesto así. Porque, como les dije antes, yo estaba, digamos, en puertos, cargué los nombres de los puertos, después me pasé a empresas para cargar los nombres de las empresas. Cuando escogí un puerto, me devolví a la hoja de puertos para buscar el país. Esta es la última que está activa. Entonces, como lo que quiero es ir a escribir exportaciones, tengo que activar esta hoja de exportaciones. Y eso es lo que hago de primero para no irme a confundir y escribirlo en los lugares incorrectos. Entonces, activo la hoja. Ahora, para esta hoja, tengo que buscar, antes de empezar a escribir, cuál es la primera fila vacía, ¿cierto? Entonces, resulta que la primera fila vacía es algo muy parecido a esto. Muy parecido a esto. Porque yo lo que hago es que digo, ok, para la fila vacía, yo lo que hago es buscar la última fila de la columna A con datos. En este caso también es la columna A, porque aquí tengo la fecha y la fecha hay que ponerle. Entonces puedo buscarla ahí. Pero si yo lo dejo así, me va a decir que es la 72. Y yo necesito la primera que no tiene datos, es decir, le sumo 1. Y ya estoy en la fila 73, que es donde yo voy a poder escribir. Entonces, a la fila vacía, yo le voy a utilizar esta misma función nativa y al final lo que hago es sumarle el 1. Ya con eso tengo el resultado que andaba buscando. Esa es la fila en la que voy a ir a escribir. En este caso, yo no tengo que hacer un ciclo como he hecho antes, ¿verdad? Que voy leyendo y para todas las filas tengo que ir a leer un valor para poner una lista del cuadro combinado, como estos. En este caso no, porque yo ya sé entonces que en la fila 73 es donde voy a ir a copiar. Entonces voy y copio directamente en esa fila que ya calculé automáticamente. Entonces, como ya está calculada, ya no tengo que hacer nada más. Entonces, directamente, ¿qué tengo que decir ahora? Bueno, que en la columna A voy a copiar lo que haya en la fecha. Entonces, yo le digo que en la columna A voy a copiar lo que haya en fecha txt.val. ¿Okay? En la columna B, ¿qué voy a escribir? Aquí me dice que es el puerto. Entonces, escribo lo que haya en puerto cmb.value. En la columna C, ¿qué voy a escribir? Todo es para la misma fila de la que estamos hablando. Exportador. Y exportador está en el control que se llama exportador CMB. En la columna D está el peso neto. Entonces, aquí en columna D, yo voy a escribir lo que haya en peso neto txt.val. Pero ojo, aquí fue lo que dijimos. Este valor que está aquí, esto es un texto. Yo quiero guardarlo como un número. Entonces, ¿qué hago? Lo convierto en un número con la función val. De manera que me respete el formato numérico cuando esté en la hoja de Excel. En la columna E está el precio por kilo. Entonces, aquí yo pongo. Igual tengo que convertirlo en un número.
Después tengo en la F el valor total, que también tiene que ser convertido a un número. Este se llama valor txt.value. Y en la G tengo que ir a ver cuál es el valor del control que se llama estado TGG para ir a ver cuál es el valor que voy a ponerle aquí. Entonces, por acá, yo lo que le digo es, ok, sí, lo que hay en estado TGG.value es igual a verdadero, entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, yo tengo que escribir en la columna G entregada. Si no, si lo que hay estado, bueno, no importa, ahora sí, estado TGG.value es igual a nulo. Acuérdense que esto es pseudocódigo, no lo estamos haciendo exactamente igual que en la programación. Entonces, en este caso, lo que pongo en columna G va a ser en tránsito. Y no me ocupo ahí. Vamos a borrar estos. Si no, entonces, a lo que haya en columna G, le voy a asignar el valor pendiente. Entonces, vean que acá estoy escribiendo. Recuerden que siempre, cuando tenemos la asignación de valores, lo que hay del lado derecho es lo que se escribe en lo que hay del lado izquierdo. Es decir, aquí estoy leyendo de los controles del formulario para escribirlos en las columnas de la hoja de Excel. Con eso ya escribí todos los valores. ¿Qué más me decía? Al finalizar la macro debe desplegar su mensaje al usuario indicando que el registro de datos fue exitoso. Entonces aquí pongo un último paso, que es el mensaje registro exitoso. Esto es lo que vamos a ir a hacer allá. ¿Queda clara la forma en la que vamos a trabajar? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Hay manos alzadas? No. Okay. Entonces vamos a escribirlo. Dijimos que lo íbamos a hacer en el botón que se llama registrar DTN. Cuando se hace el clic, que vean que el clic es el evento por defecto. Dijimos que necesitábamos esta variable de memoria para saber en dónde vamos a ir a escribir. Entonces aquí podemos ponerle fila vacía, ¿verdad? O podemos ponerle la fila también, no importa, cualquiera de las dos. Quieren, vamos a ponerlo como fila vacía para que no haya confusiones por el momento. Acuérdense que aquí es preferible no utilizar tildes, por eso lo pongo así. Entonces, dijimos que primero nos tenemos que pasar a la hoja exportaciones, que la vamos a activar. En la hoja exportaciones vamos a calcular la primera fila vacía. Y eso lo hacíamos igual, active sheet.cells rows.count en la columna A. Vamos al final, subimos, que nos devuelva el número de la fila y a eso le sumamos. Esa es la primera parte. Aquí escribimos valores en celdas.
Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces ya sabemos que es con fila vacía. Entonces, en la columna A dijimos que va la fecha. Entonces, en el range de A, con el trim, ¿de cuál? En este caso es de fila vacía. ¿Qué vamos a escribir ahí? Lo que haya en fecha TXT. En B, igual, con el trim de fila vacía. Vamos a escribir puerto, si no me equivoco. Sí, lo que haya en puerto cmb.value. En C, vamos a escribir lo que haya en exportador. Después tenemos peso, precio y valor. Que como dijimos, tenemos que asignar la función val para convertirlo en un número peso, sí. Peso neto. Y F, el valor. Y aquí es donde viene la parte del G, donde dijimos, ok, si estado de GG, entonces, parece que aquí usamos el isNull y dentro del paréntesis como parámetro, lo que estamos comparando. Para aquí la asignación del valor de la columna G. En este caso sería y si no, al final ponemos el mensaje. Algo así. Esto es. Vamos a ejecutar. Vamos a poner entonces acá en datos generales, vamos a poner un puerto, digamos que vamos a escoger Vancouver. ¿Dónde está Vancouver? Aquí está Vancouver. ¿Ok? Exportador, vamos a ver, aquí escogemos gandules, digamos, ese. La fecha vamos a ponerle hoy, 2020, 10/12. Detalle de la carga, el precio por kilo, vamos a decirle que son 5. El peso neto, digamos que son 25. Ahí tenemos el 125, digamos que no está pendiente, sino que va en tránsito. Pues aquí lo dejamos en tránsito, eso es lo que debería aparecer. Le damos registrar, registro exitoso de la carga. ¿Ok? Si vamos a ver entonces, acá en exportaciones, la última debería ser esa que acabo de poner. Y efectivamente aquí está. Vancouver, la fecha de hoy, gandules, 25, 5, 125 el valor completo. Y aquí en tránsito, tal como lo hicimos. La próxima vez que hagamos un registro, ya lo va a escribir en la 74.
Y así sucesivamente para cada uno de los valores que tenemos. Voy a salvar el archivo. Ya les pongo ahí la macro para que puedan detallarla un poquito. Chicos, ¿alguna duda? Profe, no me quedó claro eso de en letras verdes que dice escribimos valores en celdas de Excel. Esto es un comentario. Ah, ok, ¿Te ok. acuerdas? Sí, que lo que yo les había dicho, que podemos poner así como comentarios como para diferenciar partes y eso no es ninguna instrucción, es solo para nosotros mismos. ¿Y cómo es que se escriben? Con esta, la comilla, la solita, pero vean que es la que es completamente vertical. Hay una que parece una tilde, que es un poquito inclinada, esa no. Ok, ok. Es la que está a la par del cero, a la derecha del cero, en buena teoría. No sé cómo tienen el teclado. Si las letras no se les ponen en verde, es que no es esa. Pruébenlo, sálvenlo. ¿Ya terminaron de escribir esta? ¿La aprobaron? ¿O alguien falta? ¿No ha terminado de escribirla? No, ok. Entonces vamos ya con la última. Dicen el evento clic del control salir BTN, genera una macro que salve el archivo y luego descargue el formulario de memoria. Vean, ojo, bueno, por si no se han dado cuenta. Digamos, la vez pasada sí les ponían todas el clic y que el registrar BTN y demás, ¿verdad? Por aquí, ya en otras prácticas ya no vamos a ponerlo tan así, tan específico, sino que más bien la idea es decirles, bueno, cada vez que se presione el botón, entonces que ustedes ya empiecen a saber, ok, un botón se presiona, es el clic. Si fuera un botón de estos de alternar, bueno, dependiendo, si tiene 2 estados, puede ser el clic. Si tiene los 3 estados, tiene que ser en el evento change. Que cada vez que se escoge un puerto, se busque el país y se despliegue en tal lado. Entonces ya ustedes tienen que pensar, ok, el puerto es un cuadro combinado, entonces ahí podemos utilizar el change. La idea es que se vayan acostumbrando a este tipo de cosas, no tanto de que se los vayamos diciendo, sino de que ya ustedes lo entiendan que es así como va funcionando. Entonces, como les digo aquí por el momento, vean que está claro y todo, pero ya van a ver que en otras prácticas ya vamos a empezar a omitir ese detalle porque la idea es que ustedes digan, este es el objeto que tengo que programar, este es el evento que necesito programar. Porque, como les he mencionado otras veces, ¿verdad? No van a tener en el trabajo a alguien que llegue y les dice, ah, sí, en el objeto tal, en el evento tal, sino que les van a decir, haga tal cosa. Y entonces ustedes son los que tienen que entender cómo llegan a la conclusión de qué es ese objeto y de qué es ese. Acá entonces vamos a salvar y vamos a descargar el formulario. Habíamos dicho, salvar, ¿cómo se salva? Utilizamos el método del objeto thisWorkbook, el que se llama save. Para descargar formularios en la memoria, habíamos dicho que utilizábamos el onload y que en el caso de que fuera el mismo formulario donde estaba la instrucción, el que se estaba descargando de la memoria, entonces yo tenía que poner onload me. Si es otro formulario, pues entonces pongo el nombre del otro formulario. Y esto que se va a hacer en el botón salir. Entonces, aquí en salir, en el clic, que para los botones de comando es el evento por defecto, aquí ponemos esas dos instrucciones. This workbook, que es el objeto, punto save, y onload me. Y ya con eso se salva el archivo y se cierra el formulario. Entonces, ya yo puedo decirle salir y se cierra en vez de tener que darle directamente la X. Con eso terminamos esta práctica. ¿Okay?
Vamos bien. Profe, ¿Dudas? a mí Ajá. no me sirvió, no, ¿Puedes compartir pantalla? sí, claro. Sí. Bueno, dame para, creo que no le he puesto que pueda, ya. Ahora sí. Ok, sí. Ajá, ya. Sí, bueno, le doy aquí en correr, le pongo, no sé, esto, pongo cualquier fecha, le pongo que es el 10 y en tránsito, y el registrar y me sale eso. Dale depurar, por favor. Porque pusiste pesoneto.txt Ah, y es sin el punto, es pesoneto.txt.vale. sí. Es ahí. Ujú. Ujú, ok, ya está. Listo. Perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas? Profe, ¿me podría repetir eso que usted dijo que cuando son 2 estados siempre es en el clic y 3 estados siempre es en el change? ¿Para cuál botón es ese? Para el que dice pendiente y en tránsito, el botón de alternar, pendiente en tránsito o entregado. Ok, gracias. Ujú. Porque el evento clic sucede cuando cambiamos de falso a verdadero y de verdadero a falso. Para el intermedio, no sé por qué, yo lo probé para ver y efectivamente para el intermedio no, como que no me lo detecta. Entonces, por eso ahí habría que utilizar el change. Si tenemos los 3 estados activos. Si solo tenemos 2, entonces pueden jugársela con el clic. ¿Algo más? No, chicos, si estamos, a todos les salió bien, no tienen dudas ni nada, podemos terminar aquí y tenemos un recreo más largo. Tenemos 20 minutos. Empezamos a las 9 con la parte de teoría, si gustan. Voy entonces a ir cerrando la sesión y a las 9 nos unimos en el otro enlace. Chao. Gracias, profe.